lado de la visita de Lula, tú veías al presidente Humala diciendo este es mi ídolo y este es mi modelo. A mí el modelo brasilero no me gusta. El de meterle plata al bolsillo a la gente pobre. ¿En qué consiste ese modelo? En que tú has logrado poner 5 millones de familias con un subsidio estatal. Con lo cual, indiscutiblemente, has elevado en algo el nivel de vida de esa población, pero lo que has creado es una fuente clientelar, una fuente clientelista de un público que te sigue. Hay quienes tienen la tentación de pensar que esa es la verdadera lucha contra la pobreza. Alguna vez le oí a la ministra Tibelli y no le oí insistir en eso, y eso me parece más importante, como al ministro de Agricultura. Mucho más importante que repartir dinero, aunque ese es un subsidio necesario y temporal, es crear condiciones para que los más pobres produzcan. Que esas oportunidades, eso genera oportunidad. Reservorios para almacenar el agua que le permitan a una comunidad campesina tener 2 cosechas en lugar de una, es mucho más importante en mi concepto que los 100 soles, porque eso le va a permitir a esa comunidad tener una mejor cosecha. Mejoramiento del riego, le va a permitir a esa comunidad trabajar mejor. Mejoramiento de los pastos. Entonces, todo lo que ayude a generar ingresos para que los más pobres tengan ingresos y no dependan de subsidios es mucho mejor. Entonces yo creo que el gobierno se encandila con ese modelo, y ese modelo tiene 2 límites. 1, que en mi concepto no genera capacidades productivas reales, y 2, que necesitas un barril sin fondo de dinero. O sea, necesitas una cantidad de dinero enorme que no la tienes. Pero genera un caudal de votos, pues. Ese genera 5 millones de votos. Ese es el problema. Y cuando tu lógica es una lógica de corto plazo, o reeleccionista, con tendencia a la reelección, estamos reventados. El mensaje entonces es ese. O sea, señor presidente, si usted produjo un viraje y se colocó donde estuvo y subió a 61%, ¿no es cierto? ¿Verdad que con un voto urbano que no había votado por usted y que lo acompañó, y probablemente con el rechazo de quienes sí habían votado por usted, pero usted logró crear confianza en la población que no lo había elegido? ¿Por qué se empeña en tirar todo eso a la borda con un mensaje político equivocado, con una actitud que no es la que corresponde a un jefe de Estado? ¿Y por qué no se centra en proponernos de acá al 28 de julio 3 o 4 cosas que demuestren que la mitad de su gobierno tiene muy claro el horizonte? Doctora Flores, ¿le cree usted a Alejandro Toledo, o como el 85% de la población siente que él miente? Yo quiero pensar que el expresidente Toledo es el principal interesado en que no quepa duda, y en consecuencia va a colaborar en todo lo que sea posible para que se investiguen las cosas. Pero esa no fue mi pregunta. Bueno, y mira, mi pregunta fue, a estas alturas, ¿usted le cree o no le cree? Yo no quiero prejuzgar, Enrique, no quiero prejuzgar, porque cualquier posición hoy día sería una posición adelantada. Yo creo que lo que hay que lograr, lo que hay que procurar es que, viene en unos instantes el congresista Rondón, hay que lograr que la Comisión de Fiscalización en el Congreso, que el Ministerio Público... ¿Debe el Congreso investigarlo? Sí, yo creo que sí. A estas alturas yo creo que sí. ¿No bastaría con el Poder Judicial o la Fiscalía? Creo que este llamado blindaje ha creado una sensación más de desconfianza. ¿Es un blindaje? Es que claro, si en la medida en que tú no abres todas las cartas con claridad de las instituciones llamadas a investigar, creas la sensación de protección. Y de lo que estamos hablando es que todo eso no solo daña a Alejandro Toledo, a Ollanta Humala, daña a la política peruana en general. Y yo creo que no merecemos los peruanos estar en el lugar que con el esfuerzo y sacrificio de los peruanos se ha hecho para tener este nivel de política. Creo que hay que levantar este nivel, y para eso la palabra confianza tiene que recuperarse en todos los campos, y este es uno de ellos. ¿Debe renunciar el ministro Pedraza? Yo creo que tiene serias dificultades. Ahora, la palabra renuncia en este gobierno me preocupa un poco, porque estamos pues en una incertidumbre permanente de ministros. Pero el ministro está dando muy malas señales. Las respuestas que se han dado en el tema de la DINI son pues... De repente tiene toda la razón, y eso es lo dramático. De repente efectivamente las cosas que se están haciendo son programas estupendos de seguimiento y sumamente eficaces, pero se dicen en un contexto que a un ministro no se le crea, es tremendo. Entonces, mira, si no renunciara, por lo menos tendría que hacer una seria rectificación y poner unos objetivos muy claros en la lucha contra la inseguridad ciudadana, porque la sensación que uno tiene en el país es que estamos en una inseguridad total. ¿Usted cree que los empresarios creen en el gobierno? Yo creo que tienen enormes dudas, pero han querido hacer, como hemos querido hacer muchos, un acto de confianza de la rectificación. Y yo creo que en este momento en el Perú nadie quiere que el presidente Humala fracase. Nadie quiere que el ritmo del Perú fracase. Nadie quiere dejar de hacer lo necesario en un momento de incertidumbre internacional. Los empresarios peruanos tienen que estar preocupados, como es lógico, que el precio de los minerales baja. Todos nos damos cuenta que ese dinamismo brutal de nuestra economía, aunque ayer las cifras eran muy alentadoras respecto al mes de abril o de mayo, todos nos damos cuenta que el que venía a poner 100 ya no está poniendo 100. Si había puesto 20, cuide esos 20, pero no va a poner los 80. Entonces, todos los que queremos al Perú tenemos una sana preocupación. Este es otro tema extraordinario del presidente Humala. Nadie quiere su fracaso.
todos queremos que este gobierno, que es un gobierno que viene de orientación distinta, conduzca a una economía sensata para que la economía social de mercado se consolide. Pero él cree que todos son sus enemigos. Lo que es peor, creo que ahí lo gana su estilo militar de enorme... Yo hablo de confianza y yo creo que él es una persona profundamente desconfiada. Su estilo es su formación. Él es un hombre militar, hecho a la reserva, al secreto, y a veces traduce eso en la acción política. Y él hoy es un político, es un gobernante político que tiene la obligación, al contrario, de abrir la cancha, de jugar, de dialogar. No tiene por qué estar en todos los pleitos. Él tiene un equipo que no es malo para poder gobernar. Entonces, él tiene que ser el líder. Ese hombre que hemos visto representándonos en los Estados Unidos hace unos días es un estupendo líder. Es un hombre que viene de las canteras de la izquierda o de una política, digamos, no de libre mercado, que evoluciona a una política sensata y que se sienta como el presidente de los Estados Unidos y dice: somos socios estratégicos. Extraordinario, ese es el lugar del Perú. Doctora Flores, en el supuesto de que se presente Nadine Heredia el 2016 y que Alan García estuviera inhabilitado y Alejandro Toledo fuera de carrera, deja la cancha libre. No. ¿Usted encabezaría una coalición a la chilena? Qué gracioso, ustedes los periodistas. Ahora ha sido la moda que soy la candidata del descarte. No. Empieza que no está no otro. Yo he dicho que me dejen a mí tranquila y en paz de colaborar. No lo he pensado así, pero la política no es permanente, ¿no es cierto? Vamos a ver, Enrique. Y obviamente, pues si las figuras llamadas a suceder a Ollantumala o a luchar contra la reelección tienen problemas severos como el de Alejandro Toledo o investigaciones muy claras como la de Alan García, pues alguien tiene que recurrir a la reserva moral. Bueno, si esa es la palabra que respecto a mí se dice, lo agradezco muchísimo y Dios permite que pueda ser una persona que siempre sea creíble. Procuraré hacerlo siempre en mi vida. Pero, Enrique, mire, primero es muy curioso, yo he dicho no y ahora todos preguntan, pero ¿por qué no? Y he dicho no por razones personales. Porque usted misma ha hablado de una posibilidad de una alianza con el APRA, por ejemplo. A ver, sin ponerle, porque también eso no nos adelantemos, porque como es lógico, en mi propia casa política hay quienes miran las cosas con alguna resistencia y son ideas que se lanzan para un análisis. A ver, ¿por qué no tomamos el concepto y después se puede analizar quién lo puede representar? Y yo insisto en que mi posición clara es que yo creo que este no es mi momento, yo creo que estoy haciendo bien en lo que estoy haciendo, pero sí hemos hablado de este programa de algo muy importante, Enrique. Necesitamos en el Perú del 2016 al 2021 reconstruir un modelo político eficiente. Necesitamos que se vuelva a creer en los partidos. Creo que la reforma, que es una pena que no se haya eliminado el voto preferencial, yo creo que hay que volver a discutir el Senado, son reformas políticas importantes, hay que pedirle al Parlamento que retome ese debate. Pero yo sí creo que tenemos que pensar en un proyecto 2016-2021, ya veremos cómo se hace. Y no he dicho, y por eso he dicho que no estaría mal que los partidos históricos, los partidos con trayectoria, pensáramos qué podemos hacer juntos. Porque hay que recuperar política en serio, credibilidad en la política estable. Tenemos que salir de este ciclo que comenzó en los 90, pecado del fujimorismo, con la antipolítica y el cuestionamiento a todo lo que es estable en política. Doctora Flores, pero las conversaciones entre el APRA y el PPC no son de ahora, o no son del futuro. Han conversado durante el gobierno de Alan García y fracasó el tema. Es verdad. Y fracasó de la posibilidad de una alianza parlamentaria siquiera, de 2 años. No estamos hablando de 5 años de cogobierno. ¿Cómo entonces usted plantea una alianza? Yo no sé. A ver. O una plancha presidencial entre el APRA, con la unión del APRA y el PPC. Mire, Enrique, yo he hecho una reflexión y la vuelvo a hacer. No soy la autoridad en mi partido en este momento, no tengo la representatividad para tomar ninguna decisión. Cualquiera de estas cosas tiene que pensarse mucho. La he hecho como la he planteado como una alternativa. ¿Por qué lo hago? Porque creo que la política peruana tiene que pensar fórmulas nuevas. Ahora, ¿es viable? ¿No es viable? No ha habido ninguna conversación, no deja de ser una especulación casi teórica y académica, pero es bueno ahora que se ponga en esa teoría, ¿integraría usted una plancha con Alan García? En esa teoría, a mí me gustaría que si 2 partidos institucionales pudieran pensar en algo juntos, los partidos institucionalmente pensaran cuál es su mejor respuesta y cómo hacer las cosas. ¿Usted no se negaría entonces a lo que su partido decida por usted? Lo que las bases pidan, que es la fórmula clásica. No, Enrique, yo vuelvo a decir por enésima vez, yo considero que mi momento político en el 2014-2016 es colaborar a todo lo que pueda hacer. Déjenme esta etapa de mi vida jugar precisamente sin la angustia, sin la presión de las candidaturas. Eso me da la autoridad y la tranquilidad con la que podemos conversar sobre estos temas.
que no esté pensando en nada para mí y en todo lo que sea bueno para el Perú, y creo en concreto de lo que usted me está planteando, ¿por qué no?, de posibilidades para dos instituciones políticas. Pero eso no se ha conversado en ningún lugar. En consecuencia, adelantar una fórmula de ese tipo después no deja de ser, es solo una especulación. Yo no se lo he preguntado a partir de alguna conversación ni de ninguna sospecha. No, yo se lo he preguntado a partir de otra sospecha, que es la de la candidatura de Nadine Heredia. Y la sospecha de que el gobierno o no sé qué mano pueda estar eliminando posibles bueno, eso es otro posibles rivales. La candidatura de Nadine Heredia es una sospecha y todos sentimos que esa sospecha se está encaminando. Y mi pregunta era, si se concretara esa sospecha y Nadine Heredia se presenta y el jurado de elecciones y el Tribunal Constitucional, como ya han amablemente, entre comillas, dicho, sí puede postular, entonces, ¿qué haría usted? ¿Seguiría en sus cuarteles de invierno? No, yo creo que obviamente una nueva tentación reeleccionista en el Perú obliga a las fuerzas políticas a una reacción diferente, por supuesto. Ese escenario obliga a una reacción de las fuerzas políticas. Mi pregunta era eso. Ese escenario, su pregunta ¿le permitiría revisar? No. Esa opción, esa posibilidad, ¿le haría revisar a usted su decisión? Yo le diría al día de hoy no, porque yo creo que puedo colaborar mucho más haciendo que, precisamente porque no hay interés personal, unamos fuerzas quienes tenemos que unirnos. Lo que sí creo es que antes de esa sospecha hay una concreción. Y esa concreción significa que las fuerzas de la oposición, ahí sí, unidas y actuando en conjunto hoy día, tenemos que fiscalizar muy seriamente en qué se usan los recursos públicos. La candidatura de la señora Heredia es una sospecha, es una especulación. Así es. El uso de los recursos públicos parece ser una realidad, y esa realidad hay que combatirla con mucha fuerza. O sea, hay tareas para la oposición democrática hoy que tienen que ser ejercidas con mucha firmeza. Cuando las hemos ejercido en los meses pasados, nos ha ido bien. Y yo creo que por eso hay que instar a la oposición a que actúe con mucha firmeza. Doctora Flores, nos ha ganado el tiempo, pero una pregunta que no puedo dejar de hacérsela porque la desaprobación de Susana Villarán crece y crece. La decepción de su partido crece y crece. Tan es así que Raúl Castro ha dicho, vamos solos a la elección de los regidores. Sí. Le pregunto, porque usted fue su garante. Está bien. ¿Cree usted que la gestión de Susana Villarán va camino al fracaso como está? A ver, yo creo que le ha pasado el susto, ¿no es cierto? Y frente al susto ha entrado en calma chicha fatal. Entonces yo creo que hay que ponerle aquí. Y creo que los jóvenes regidores del PPC en el Parlamento, en el Consejo Municipal, ya comenzaron a marcar la cancha. Le hemos dicho el otro día, oiga señora, no puede usted pretender tener una cantidad de bonos, de una suma que va a venir de financiamiento para la municipalidad para invertir en los parques. Siendo maravillosos los parques y habiéndolos dejado el alcalde Castañeda bien, pueden mejorarse, sí, pero la prioridad es Barrio Mío. Entonces, estamos marcando la cancha. Y la elección de noviembre, yo sí me adelanto en la línea de lo que ha señalado el presidente del partido. Yo también creo que el partido debe presentar una lista y creo que debemos pedirle a la ciudadanía de Lima que nos apoye para poder completar en este ciclo la mayoría necesaria. ¿Marca usted distancia frente a la actitud de la alcaldesa? Creo que necesita... ¿Marca usted distancia de ella? ¿Deja de ser su garante? No, en los mismos términos en que nosotros dijimos hay que respetar la institucionalidad, la respetamos en su acción y la vamos a acompañar hasta que termine su gestión. Pero creo que esta gestión necesita más fuerza fiscalizadora también. En estas semanas lo han hecho nuestros regidores y muy bien. Pero creo que, por ejemplo, para la etapa final de su gobierno, sería muy bueno que el PPC pudiera tener la mayoría en ese consejo, de modo tal que pudiéramos tener rienda corta para garantizar que las cosas que tienen que hacerse se hagan y para que se recupere el brío del susto. Resulta que con el susto hubo dinamismo. Pasado el susto, hay otra vez una calma chicha que no es buena para la ciudad. Aparte de eso, hay buenas cosas que están en marcha y yo creo que hay pasos que tendrán que darse, comenzando por esto, por la posibilidad de que la ciudad de Lima se financie. Eso me parece una buena cosa, que Javier Prado se haga, me parece que buenas cosas. O sea, tampoco en el dramatismo, hay cosas buenas, pero hace falta rienda corta y yo creo que esa la puede tener el PPC con una mayoría en el Consejo. Doctora Lourdes Flores, muchísimas gracias por su presencia. Enrique, buenas noches. Muy amable, muy buenas noches. Vamos a una pausa, regresamos para hablar con el presidente de la Comisión de Fiscalización.